Hola, soy Amador Martos y hoy, a petición de ZLAT, vamos a hacer una presentación sobre un esquema introductorio a saber qué es la filosofía transpersonal. Y a modo de presentación, para aquellos que no me conozcan, primero voy a hacer una pequeña referencia antes de mi web. En mi web, pensarenserrico.es, pueden tener acceso a todas mis publicaciones, libros, artículos científicos, todo gratuitamente en PDF. Se puede descargar todo en PDF. En la pestaña del autor, aquí tienen una pequeña reseña de mis publicaciones científicas. Y para mí lo más importante es el proyecto filosófico y pedagógico que propongo, que es cambiarse a sí mismo para cambiar el mundo. Esto dicho así parece fácil, pero no lo es. Y esto no es un aforismo mío, sino es de Sócrates, que decía concretamente que aquel que quiera cambiar el mundo deberá comenzar por cambiarse a sí mismo. Y veremos durante el transcurso de esta exposición que no es un trabajo nada fácil. Entonces, siguiendo con la presentación, el que esté interesado en conocer mis publicaciones, aquí tienen los libros. Hay 9 libros. Todos ellos pueden ser descargados gratuitamente en PDF. Obviamente también se compran en papel o se pueden leer en ebook a través de Amazon. Luego tenemos un resumen de todas mis publicaciones, las diversas publicaciones y ponencias en revistas científicas y congresos. Hay concretamente 11. Un resumen de mis libros, los 9 libros, y otras publicaciones como entrevistas en la radio, publicaciones transpersonales internacionales o monografías. Tenemos el blog, que es donde he extraído toda una serie de artículos de mis diversas publicaciones para tratar cada tema en concreto. Entonces el blog está dividido en varias áreas de investigación, que son 39 epígrafes. Estos epígrafes también se encuentran aquí en el lateral, ¿de acuerdo? Y cada epígrafe, por ejemplo, que se clique sobre él, tiene una serie de artículos. Por ejemplo, en filosofía cuántica, pues hay una serie de artículos que ilustran el tema, en concreto de esta categoría que vemos aquí. Luego hay unos temas monográficos, que son investigaciones concretas sobre un tema muy concreto, como puede ser, por ejemplo, la meditación, o filosofía para niños, o la reencarnación, ciencia y espiritualidad, o todo es vibración, energía libres. Todos estos temas de investigación están, por ejemplo, ilustrados con películas, documentales sobre ciencia y espiritualidad, libros sobre ciencia y espiritualidad. Así, pues, cada tema de investigación pues tiene, por ejemplo, en el caso de la meditación, pues también libros de meditación, técnicas y prácticas de meditación, los beneficios de la meditación desde un punto de vista científico, también la aplicación de la meditación en la educación, etcétera, etcétera. Como vemos, cada tema monográfico que vemos aquí puede ser investigado con todas sus referencias. Y luego, por último tenemos aquí las diversas redes sociales donde publico. Bueno, esto es en cuanto a la presentación. Aquí en la web he presentado lo que son mis diversas investigaciones a lo largo de aproximadamente unos 13, 14 años de estudio, de lectura, de publicaciones. Y a petición de ZLAT he preparado este tema, que lo que me gustaría es presentar qué es la filosofía transpersonal. Entonces, cuando estudié esta posibilidad de explicar lo que es la filosofía transpersonal, lo primero que me planteé, ¿cómo explico yo lo que es la filosofía transpersonal? Porque en realidad la filosofía transpersonal, que yo argumento que es un nuevo paradigma de conocimiento, está ampliamente explicado en este libro de la educación cuántica como nuevo paradigma de conocimiento, y está explicado en aproximadamente 700 páginas con mucha argumentación. Y ese tema del nuevo paradigma de conocimiento está rematado en mi último libro, Ciencia, Filosofía y Espiritualidad, donde intento integrar la ciencia, la filosofía y la espiritualidad
y para ello establezco los fundamentos para la filosofía transpersonal y la educación transracional. Son dos conceptos novedosos que no están todavía en el ámbito educativo, salvo honrosas excepciones como por ejemplo Marelle Figueroa y otras personas que lo están introduciendo poco a poco en el sistema educativo. Entonces, se me ocurrió, para explicar lo que es la filosofía transpersonal, hacer un esquema con conceptos, que ahora después entraremos en detalles sobre estos conceptos, para intentar ver la evolución de estas explicaciones, que aquí lo podemos ver de una manera sintética, expositiva. Sin embargo, cada tema que vemos aquí, que luego será referenciado, y entraremos en detalles, vemos que cada concepto tiene una numeración. Vemos en número rojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente. Bien, estos temas están profusamente argumentados aquí en este artículo, en esta nomenclatura. Vemos 1, 2, 3, 4, 5 y cada tema, por ejemplo, tiene sus correspondientes enlaces para aquel que quiera investigar. Es decir, cuando hablamos de la teoría de la cultura, pues aquí en este enlace nos lleva a una serie de artículos donde se puede investigar la teoría de la cultura occidental y de la humanidad. Del mismo modo, con cualquier tema. El que quiera entender la crisis entre la ciencia y espiritualidad, pues también tenemos este epígrafe donde hay toda una serie de artículos que hacen referencia al debate que hay entre ciencia y espiritualidad a través de la cultura, la ciencia y la religión. Esto es muy importante de entender esto porque aquí no nos da tiempo a entrar en detalle y explicar cada concepto en profundidad. Por eso, la idea de este artículo de presentación como esquema introductorio a la filosofía transpersonal es que sea una introducción a estos conceptos desde la filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento hasta el intento de demostrar que la filosofía transpersonal puede ser educada e incorporada en la educación, bajo el concepto de educación transracional. Bien. Entonces, para entrar ya en materia de qué es la filosofía transpersonal, vamos a leer brevemente este artículo y si hay una pregunta se puede hacer, algo que no quede claro. Obviamente, en todos mis artículos lo que hago es un poquito como hace Wikipedia, ¿no? Para que cada concepto pueda ser entendido, existen diversos enlaces donde se puede ahondar, profundizar en los conceptos, ¿vale? Pero si alguien, en este caso de los presentes, no entiende un concepto, lo puede decir y lo iré aclarando en la medida que haga la lectura. Entonces, lo primero que se me planteó es la filosofía transpersonal, que es un concepto, en cierto modo, novedoso para muchos, pero no tanto para cierto movimiento de investigadores que hace, pues digamos, unos 30, 40 años que están investigando estos conceptos, desde los años 60, 70, desde que surgió la psicología transpersonal, que surgió el término filosofía transpersonal. Pues bien, voy a leer directamente. Como filósofo transpersonal, mi campo de investigación se ha centrado en la convergencia de la epistemología y la hermenéutica, que son dos disciplinas filosóficas históricamente antagónicas que generan una división dualista entre la ciencia y la espiritualidad. La filosofía transpersonal aborda el estudio de todas las ciencias que van más allá del materialismo científico, es decir, hacia la metafísica. La metafísica es, hoy en día, factible de ser estudiada desde los presupuestos de la filosofía cuántica, así como de la demostración científica de los beneficios de la meditación. La meditación es el puente de transición entre la ilusoria realidad por trascender hacia la profundidad de nuestro ser, donde se experimenta la conciencia de unidad en la que todos somos uno. La conclusión de las investigaciones de un modo psicológico permite la elaboración de una ciencia de la conciencia, sustentada en dos nuevos neologismos para la educación académica, que son la filosofía transpersonal y la educación transracional.
Por un lado, la filosofía transpersonal es un nuevo paradigma de conocimiento desconocido en el ámbito académico, salvo honrosas excepciones que marcan una tendencia de cambio en el ámbito educativo. Y aquí hoy tenemos el honor de estar con nosotros Marely. Marely fue la pionera en hacer una tesis de maestría con una visión transpersonal de la educación, incorporando todos estos conceptos, y además ha tenido el honor de ser la primera en dar una primera clase de filosofía transpersonal en el ámbito educativo tradicional. Sigo. Por otro lado, la filosofía transpersonal estudia el núcleo duro de la ciencia, a saber, la ciencia de la conciencia. Si bien el estudio de la conciencia tiene precedentes filosóficos, históricos, culturales, sociales, antropológicos y psicológicos, nunca como ahora la conciencia individual se halla tan fragmentada y disociada de la conciencia colectiva. Este punto es muy importante porque el estado actual del mundo es porque, como representa esta portada de mi libro, el mundo está en claro declive, como se puede observar y todos nosotros sabemos, y aquí en esta obra, por ejemplo, explico de un modo filosófico de dónde arranca esa fragmentación que hay de la conciencia, tanto individual como colectiva. Y para comprender e intentar dilucidar el planteamiento anterior, implica una rigurosa investigación desde la metodología científica y el pensamiento crítico, lo cual me ha llevado más de 13 años hasta culminar ello con mis diversas publicaciones, formatos de libro, artículos científicos o ponencias. Las investigaciones citadas han abarcado asuntos tan diversos como la teoría de la cultura, la cuestión epistemológica. Para quien no lo sepa, la epistemología es la teoría del conocimiento, cómo sabemos si lo que sabemos es cierto, ¿de acuerdo? La antropología filosófica, la psicología transracional, el análisis de la falsa pandemia, la meditación como ciencia trascendental, el debate entre ciencia y espiritualidad. Así como temas monográficos, que son los que hemos visto anteriormente, como las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación y las ciencias no éticas, por citar solamente algunos ejemplos. Bueno, esto es un poco lo que trata la filosofía transpersonal, es decir, son todos aquellos temas que el sistema tradicional educativo no contempla, no estudia, como son la metafísica desde el punto de vista de la experiencia personal de cada uno, también todas estas cuestiones, como he dicho, como la experiencia cercana a la muerte, la recreación, la meditación, etc. Entonces, ¿por qué me planteé hacer un esquema transpersonal? Un esquema, introductorio para la filosofía transpersonal. Bien, esta es la motivación que explico aquí en este artículo. Asumo que para cualquier persona que desee adentrarse en el laberinto de los pensamientos antes expuestos, se halla metafóricamente como ante un gran puzzle que se requiere encajar con paciencia, al igual que lo he realizado yo concienzudamente a lo largo de muchos años. En aras de facilitar esa labor y con el ánimo de ofrecer una panorámica estructurada de mis pensamientos, he creído conveniente realizar un esquema introductorio que recopile los conceptos más importantes y significativos. Dichos conceptos son numerados a modo de nomenclatura, de forma que en un orden creciente se pueda apreciar la evolución del discurrir en el cambio de paradigma por excelencia, que se está produciendo desde la filosofía tradicional, predominada por el ego racional, hacia la filosofía transpersonal como impulsora de la trascendencia del ego racional. Bajo esta nomenclatura de conceptos numerados, he asignado las investigaciones justificativas mediante enlaces para que todo aquel que así lo desee disponga de las pertinentes referencias. Esto es lo que vemos aquí más abajo con los enlaces aquí, cualquier tema numerado, ¿vale? Y en ese contexto es como tiene lugar el presente esquema introductorio, con la esperanza y la convicción de que pueda ser de utilidad para algunos profesores de filosofía o educadores, así como para que cualquier neófito con sed de conocimiento pueda ser libre con conocimiento de causa sobre el discurrir histórico de la humanidad hasta llegar al actual pensamiento complejo de la misma. El mundo tan complejo en el que estamos inmersos, en realidad es mucho más sencillo de comprender si logramos una correcta interpretación de los hechos, lo cual es conocido como hermenéutica en filosofía.
En contraposición, la epistemología se encarga de la teoría del conocimiento solamente desde el ámbito de los sentidos y mediante una criba racional con el método científico, obviando despectivamente a la hermenéutica como estudio de lo inconmensurable. Esa dicotomía cognitiva ha dividido tradicionalmente a la humanidad entre ciencia y religión, o razón y espíritu. La reconciliación entre ciencia y espiritualidad, o epistemología y hermenéutica, es el objetivo pretendido por la filosofía transpersonal. Deseo que el avezado lector halle en este esquema introductorio a la filosofía transpersonal una guía para poner orden en el caos de ideas en el cual vivimos. Un caos premeditado por fuerzas obscuras que impiden que seamos libres con conocimiento de causa. Tal es la motivación final de ese esquema introductorio a la filosofía transpersonal. Y bueno, hasta aquí la explicación de un modo resumido de lo que es la filosofía transpersonal y lo que ha motivado este esquema para intentar poner un poco de orden en tantas ideas confusas que el sistema nos transmite. Para esto he tenido que enumerar, como luego veremos en el esquema y antes se ha visto, todos esos conceptos que aquí vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 47, y cada concepto tiene sus correspondientes enlaces para aquel que quiera investigar. Pues si hablamos de ingeniería socioambiental, por ejemplo, pues puede investigar cómo se produce esta ingeniería social, cómo es la manipulación, etcétera, etcétera. Cómo son las conspiraciones contra la humanidad. O si hablamos de la evolución del amor, pues también hay 3 referencias aquí para estudiar esto. Y así lo tenemos con cada concepto, ¿de acuerdo? Luego, ahora a continuación, veremos estos conceptos, pero la idea básica, para entender un poco esta inicial presentación, es que para estudiar y conocer lo que es la filosofía transpersonal, pues hemos tenido que recurrir a una serie de investigaciones con autores, científicos, filósofos, que ahora veremos en la presentación. Bien, entonces, en primer lugar, hay que dejar que la filosofía transpersonal es un concepto novedoso en el ámbito académico. Sin embargo, es, como yo defino en mi obra, la educación cuántica, un nuevo paradigma de conocimiento. ¿Y por qué es un nuevo paradigma de conocimiento? Porque desde el surgimiento de la física cuántica, la erudición ha dado un salto cualitativo y trascendente desde el universo material, el objeto, a la conciencia humana como sujeto, como lo acreditan diversas áreas de la ciencia que inapelablemente remiten a la rehabilitación de la filosofía perenne. Las categorías científicas están corrigiendo la ciencia por excelencia, saber la ciencia de la conciencia. Y en ese campo la filosofía transpersonal, que es desarrollada por el filósofo Ken Wilber, y la psicología transpersonal como la cuarta fuerza tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista, se postulan como un nuevo paradigma de conocimiento, que inherentemente requiere de una renovada cosmovisión de la historia, la ciencia y la espiritualidad, pero eminentemente desde un revisionismo de la psicología cognitiva y educativa. Bueno, dicho esto en términos más sencillos y quizás menos técnicos, lo que viene a decir esto es que desde que surgió la física cuántica se abre un nuevo paradigma donde muchos científicos empiezan a contemplar la espiritualidad uniéndola a la ciencia que permite la física cuántica. Y en ese movimiento que se inicia a principios del siglo XX, hay una serie de autores, Amit Goswami, Ken Wilber, Joe Dispenza, Bruce Lipton y muchos otros, que ya empiezan a considerar la espiritualidad. Y en los años 60-70 surge la psicología transpersonal, que es el cuarto movimiento, la cuarta fuerza, tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. Entonces, la consideración de todos estos elementos es lo que me ha permitido en este libro desarrollar este nuevo paradigma de conocimiento que es la filosofía transpersonal. Por otro lado, durante estos años de investigación, en mi último libro, La filosofía transpersonal, la he, digamos, fundamentado como filosofía transpersonal, pero también para que se pueda incorporar en la educación y me permite hablar de una educación transracional, más allá de la razón. Y aquí el tema más importante, voy a obviar leer el contenido, que es un poquito técnico y largo, pero lo importante de tener en cuenta aquí es que
la trascendencia metafísica mediante la meditación es posible, porque ya hay muchos científicos y científicos que incorporan la meditación incluso en la educación de los niños pequeños, en los colegios, con lo cual algo que era accesible, que era algo metafísico, hasta ahora la meditación, aquí intento demostrar que ya es ciencia, con lo cual acercamos la metafísica ya a nivel práctico. Ahora bien, para entrar ahora ya de lleno en el tema que nos ocupa, que es, una vez hemos hecho un pequeño resumen de lo que es la filosofía transpersonal y que es un nuevo paradigma de conocimiento, vamos a intentar explicarlo más en profundidad. Y entonces hay dos cosas a tener en cuenta aquí, como vemos, es la teoría de la cultura, el número 1, y el número 2, la antropología filosófica. La teoría de la cultura, como he dicho antes, se puede ver en la nomenclatura 1 y investigar lo que es, pero dicho de un modo sencillo, se trata de hacer una revisión de la historia de la filosofía, la historia del pensamiento de la humanidad, donde hay autores como Platón, Kant, Wilber, que son muy importantes a tener en cuenta sus teorías. Y además que Wilber nos explica que la cuestión ética es quizá lo más degradado que ha habido en la cultura humana. Kant, por ejemplo, habla del imperativo categórico, que es una forma de explicar racionalmente lo que es el amor, ¿verdad? Y que Wilber nos introduce a entender lo que son las intuiciones espirituales, ¿vale? Entonces es importante haber estudiado la teoría de la cultura para saber cómo llegamos a este momento actual de la humanidad, porque al fin y al cabo se trata de interpretar correctamente en qué momento del complejo de la evolución de la humanidad nos encontramos. Esto es lo que, de algún modo, he realizado en mi obra La educación cuántica. Por otro lado, tenemos la antropología filosófica, que es el punto número 2. La antropología filosófica es una especialidad de la filosofía cuyo estudio es el estudio filosófico del hombre, es decir, preguntarse sobre la finalidad de la existencia, cuál es la relación con los demás seres humanos que debemos tener, qué es el hombre, qué significa ser hombre, de dónde viene el hombre, dónde está su origen, hacia dónde va el hombre, hacia dónde va la humanidad. Esto es de lo que se encarga la antropología filosófica. Y quien quiera saber más, en el punto número 2, en la nomenclatura, hay varios enlaces que también desarrollan este tema. Ahora bien, obviando ya, para no entrar en estos detalles, porque son temas de investigación, y la idea aquí es presentar un esquema más o menos somero, fácil de entender, ya podemos entender que la filosofía tradicional, el número 3, que nos presenta el sistema educativo, básicamente nace, esa filosofía tradicional, con el primer renacimiento. Aquellos que han estudiado en la educación tradicional sabrán que el primer renacimiento, allá por siglo XIV, XV, XVI, porque es un proceso que abarca varios siglos, es cuando nace las ciencias con Copérnico, Galileo, cuando ya se trasciende, digamos, la época feudal donde la Tierra se considera como plana y se empieza a descubrir que el universo la Tierra ya no es el centro del universo, sino empieza a girar alrededor del Sol. Entonces, a partir de ahí nacen la filosofía racionalista con Descartes, Kant, la edad de la razón, la ilustración. Bueno, todo esto son cosas que estudian en la universidad y a los chavales en los estudios secundarios. Entonces, lo más importante a destacar aquí de la filosofía tradicional es que hay un renacimiento. Ese renacimiento es un yo, es decir, durante la época que va desde la época griega de 2500 años antes de Jesucristo hasta el siglo XIV-XV, Dios era el centro del universo, Dios. Pero cuando nace la ciencia y nace la razón cartesiana a través de Descartes, el yo se pone en el centro y a partir del yo el hombre se cree el centro del universo y es cuando desarrolla todas las ciencias. Y aquí ya se empieza a olvidar la esencia divina, a Dios, y se produce una fragmentación y la ciencia va a ocupar todo el centro del universo racional, de las explicaciones de cómo funciona el mundo. Sin embargo, esto, como vemos en el punto 4, llegamos a un fracaso. Lo que estamos viendo en el mundo hay un gran fracaso porque la ciencia no sabe explicarnos realmente quiénes somos todavía, de dónde procedemos, y los que estamos en CETLAT sabemos que hay otro tipo de explicaciones que tienen que ver con la vida extraterrestre, con energías libres, con conocimientos que nos ocultan, pero de algún modo, antes de entrar en esas profundidades, hay que explicar de un modo racional
que estamos ante un nuevo paradigma de conocimiento, que esto es lo que he explicado en esta obra, La educación cuántica. Entonces, ese nuevo paradigma de conocimiento, ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva al punto 5, que es la filosofía transpersonal. La filosofía transpersonal se basa sobre todo en explicar que estamos viviendo actualmente un segundo renacimiento. Este segundo renacimiento es concretamente pasar del primer renacimiento del siglo XV-XVI, donde nace el yo como ente individual, como persona que tiene capacidad de pensar el mundo y a sí mismo, pero ahora, en el renacimiento en el cual nos encontramos, tenemos la obligación y la necesidad de entendernos entre todos nosotros. ¿Por qué el caos que vemos en el mundo no hay consenso colectivo sobre lo que es la ciencia, sobre lo que está pasando en el mundo? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, la división en el mundo entre negacionistas y covidianos. Esto es porque hay una ingente manipulación y no hay un acuerdo universal sobre lo que está pasando en el mundo. Por tanto, estamos viendo una auténtica crisis de conciencia, crisis cultural, crisis de la humanidad. Y entonces, lo que trato de explicar en la filosofía transpersonal es que tenemos la obligación, la necesidad de llegar a un acuerdo de entendimiento entre todos nosotros. De hecho, es lo que estamos haciendo aquí en CEDLAT, porque las personas que nos reunimos en CEDLAT somos personas que tenemos muchas inquietudes sobre el funcionamiento del mundo y creemos que la manera de trascender el sistema piramidal de dominación del poder que ha marcado la esclavitud de todos nosotros a través del dinero, la política, etcétera, es necesario buscar una filosofía transpersonal, es decir, más allá del ego. Transpersonal es más allá de la persona. El término persona es máscara en la etimología griega, y trans es más allá de la persona, es decir, más allá del ego. Por tanto, ¿qué es lo que hay más allá del ego, más allá de la persona? Todos nosotros. La necesidad de entendernos y poner en claro cuál es nuestra misión de vida, cómo tenemos que reconstruir nuestras vidas entre todos nosotros. Y ese es el gran problema que encontramos actualmente en la humanidad, porque ni la ciencia, ni las religiones, ni los políticos, ni las universidades tienen claro todavía cuál es el destino de la humanidad, porque estamos inmersos en una profunda crisis. Bien, y como este es el centro de la cuestión, el gran problema que tenemos actualmente, tenemos que ahondar y profundizar cómo dar el salto desde el yo, cada uno de nosotros, al nosotros como colectivo humano. Y esto no es una tarea fácil, porque lo han intentado muchos pensadores a lo largo de la historia, muchos científicos. Eso es un recurso permanente a lo largo de la historia. Y claro, yo pues he recorrido ese mismo camino, tirando de explicaciones de otros autores para intentar poner un poco de orden. Repito que cada número, aquí señalado en rojo, es un campo de investigación para el que lo quiera leer, investigar y saber más. Aquí solo vamos a plantear el concepto para que podamos avanzar en la comprensión de cuál es el momento de la humanidad y qué papel juega la filosofía transpersonal para intentar explicar hacia dónde vamos. Bien, si observan que aquí se está aplicando el método de la dialéctica hegeliana. Para quien no lo sepa, la dialéctica hegeliana se trata de que hay una tesis, por ejemplo, hay una filosofía tradicional en el sistema educativo y hay una antítesis, que es un nuevo paradigma de conocimiento, y de esa tesis y antítesis surge una síntesis, que es la filosofía transpersonal, que es novedosa, pero hay que intentar explicarla, que es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, que tesis, antítesis y síntesis es un principio constructivo del espíritu, de la naturaleza y de toda la historia y la cultura humana. Todo ha ocurrido siempre así. Ideas de un momento dado de la historia que son superadas por otros pensamientos a lo largo de la historia. Así es como evoluciona la cultura humana, ¿de acuerdo? Así es como el Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia, empezó a desarrollar lo que se conoce como paradigmas. Un paradigma no es más que un tipo de conocimiento o una disciplina científica durante un periodo específico. Por ejemplo, para entender esto claro, si vamos a la dinámica espiral, que es un concepto de evolución de los paradigmas que yo tengo en un artículo científico publicado y recogido luego en mi libro La educación cuántica, aquí vemos que la historia del pensamiento se puede dividir, por un lado, en la biosfera,
y la nosfera, la biosfera sería el lado de los sentidos, lo material, y la noosfera es la parte mental. Y vemos que a lo largo de la historia, no voy a entretenerme mucho en esto porque esto está disponible, pero cada paradigma marca un hito, un cambio en la historia. Por ejemplo, la materia, los sentidos pueden ser interpretados también por la mente. La mente es inmaterial. Y el mejor representante de la materia fue Aristóteles, que se dedicó a investigar la naturaleza. Sin embargo, Platón, en contraposición, se dedicó a estudiar el mundo de las ideas. Y así mismo vamos evolucionando desde Aristóteles a la filosofía clásica. Luego, de la filosofía clásica sale un nuevo paradigma que es el Renacimiento, donde surge el racionalismo. Y así vamos bajando y vemos, no voy a entretenerlo todo, pero me voy a parar en este que me interesa, que es la física clásica y la física cuántica. Porque a partir de aquí es donde vienen pensadores como Ken Wilber, que introduce la filosofía transpersonal, luego la psicología transpersonal, y llegamos a los conceptos del estudio de la conciencia humanística, conciencia transpersonal, etc. Así que vemos que los paradigmas son conceptos que explican una forma de pensar de las personas o de un colectivo o de la humanidad en un momento dado de la historia, y aquí en este trabajo pues vamos a presentar también estos paradigmas a modo de concepto y de esquemas, pero sabiendo que cada número rojo que está delante de cada paradigma puede ser investigado independientemente. De esta manera podemos llegar a una comprensión, aunque sea en escaso tiempo de 1 o 2 horas que vamos a estar aquí, para que tengamos una visión, una interpretación, lo que en filosofía se conoce como hermenéutica. Pues bien, hecha esta breve introducción para poner un poquito los elementos que vamos a intentar comprender aquí, vamos ahora sí a entrar en materia para ver si somos capaces de comprender cómo tenemos que dar el salto desde el número 3, la filosofía tradicional que enseña en la educación actual, hacia una filosofía transpersonal. Y para eso, evidentemente, hace falta explicar ese nuevo paradigma de conocimiento. Cómo todos nosotros tenemos que cambiar nosotros mismos para interrelacionar con todos nosotros, que es un poco lo que estamos haciendo también aquí, el objetivo de FedLab, ¿verdad? A través de la sociedad holográfica. Entonces, este terreno está trabado de muchos problemas, porque hay que comprender cómo son las relaciones en la sociedad, a través de la economía, la política, a través de la filosofía, la educación. No es un tema fácil de entender, pero vamos a intentar en esta introducción llegar a esta comprensión poco a poco. Bien, la filosofía tradicional vemos que se sustenta en el punto 6, en la epistemología de lo conmensurable. La epistemología de lo conmensurable es lo que la ciencia materialista dice que solo es real lo que vemos con los ojos, los sentidos. Y por eso el método científico no contempla nada más fuera de lo objetivo y descarta el sistema tradicional, la metafísica. Sin embargo, esto a través del surgimiento de la física cuántica, en el punto número 7, se surge un problema, una crisis entre la ciencia y la realidad. Ahí surgen diversos autores que plantean la necesidad de contemplar la hermenéutica de lo inconmensurable, el punto 8. El punto 6, lo conmensurable, se refiere al objetivo. El punto 8 se refiere a lo inconmensurable, el espíritu, Dios, la trascendencia. Son conceptos del sentido de la vida que siempre ha preocupado a todo ser humano. Y por eso han surgido las religiones o la espiritualidad o la metafísica que se conoce en filosofía. Por lo tanto, tenemos aquí una crisis, como pone el número 7. Como vemos ahora en el punto número 9, el sistema tradicional se ha basado en el materialismo científico. Era la única verdad hasta ahora. Sin embargo, el punto 10, lo que plantea la filosofía cuántica, es que cuando surgen los científicos que quieren estudiar qué es lo que hay debajo del átomo, se dan cuenta que el átomo, considerado entonces la parte más pequeña de la materia, se dan cuenta que debajo del átomo lo que hay son todas partículas, subpartículas y mucho vacío, y es todo energía, y todo es vibración. Entonces eso abre un gran campo en el punto número 11 a considerar la espiritualidad. Recordemos que la espiritualidad viene de lo inconmensurable, visto anteriormente. Y así vamos avanzando, donde el materialismo científico se basa exclusivamente en la epistemología, y la espiritualidad es la hermenéutica, en términos filosóficos. Y aquí el gran pensador que por fin
pone un poco de cordura en esta disputa entre ciencia y espiritualidad es Ken Wilber. Ken Wilber es un pensador contemporáneo, vive actualmente, tiene 70 años, y es un pensador que recoge todas las tradiciones filosóficas de Oriente, es un gran estudioso y practicante del Zen, del budismo, de las filosofías orientales, y intenta integrar todos esos conocimientos con la racionalidad occidental, la ciencia. Y él dice que hay dos modos de saber. Todo esto en el punto 12 está ampliamente explicado. Y que son dos modos de saber, tanto la epistemología, la teoría del conocimiento, como la hermenéutica. ¿Qué es lo que pensamos de Dios o de la espiritualidad que todos llevamos dentro? Y él retoma esos conocimientos de Platón, que está expuesto en el número 13. Platón, hace 2500 años, ya planteaba un dualismo epistemológico, una dualidad entre el mundo sensible. Platón decía hay un mundo sensible que conocemos a través de los sentidos, con lo cual tenemos opiniones, pero a través del mito de la caverna de Platón, es un mito muy conocido, muy conocido en el ámbito filosófico, pero muy poco aplicado prácticamente para entender su contenido en el mundo filosófico y sobre todo de cara a los estudiantes. Porque lo que estamos viviendo actualmente es justamente el mito de la caverna de Platón. O sea, estamos viviendo en una gran ignorancia científica, nadie sabe lo que está pasando en el mundo y en realidad tenemos que tender hacia el bien común y eso es un mundo invisible, porque aquí estamos entrando en el tema del espíritu, de la ética, de temas metafísicos. Pero bueno, Platón ya planteaba todo esto, ese dualismo epistemológico. Posteriormente, Wilber, recordemos, Wilber retoma el planteamiento de Platón, pero también posteriormente, en el siglo XVII-XVIII, retoma a los conocimientos de Kant. Kant es uno de los filósofos más importantes en la filosofía tradicional, es muy estudioso, muy estudiado en la universidad, es uno de los filósofos más importantes, pero para mi entender es el peor explicado en el sistema educativo. Yo aquí recopilo un resumen de sus enseñanzas. En su obra La crítica a la razón pura, que es su obra más emblemática, más importante, él muestra, explica, desarrolla cómo es el conocimiento objetivo, que es lo que la ciencia dice ver para creer. Sin embargo, una de sus otras obras habla del imperativo categórico, que sería creer para ver, porque el amor, la ética, la razón moral es eso, creer en los valores humanos que nos unan a todos y es lo que argumenta como imperativo categórico. Y él además postula lo que ahora se conoce como un giro copernicano. Recordamos que Copérnico es el que planteó el cambio de visión del mundo desde una Tierra como centro del universo a que los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, pues esa analogía de Copérnico la traslada a la filosofía y él dice que existe un idealismo trascendental, es decir, hay algo de las cosas que no podemos conocer, pero que existen realmente. Evidentemente, en el siglo XVIII se hablaba de idealismo. Luego veremos a continuación de que hoy en día, gracias a la filosofía cuántica, gracias a la meditación, estudiar científicamente, ese idealismo trascendental ya es posible desarrollarlo filosóficamente. Y eso es lo que hace justamente Ken Wilber en el punto número 15, donde establece una teoría de los 4 cuadrantes. Bien, la teoría de los 4 cuadrantes de Ken Wilber es una manera de explicar cómo percibimos la realidad y él dice que hay 4 tipos de cuadrantes. Si miramos hacia el lado del objetivo, en lo exterior individual, vemos que cada uno tenemos un comportamiento individual, o sea, tenemos unas ideas, pero esas ideas las llevamos a la práctica individualmente. Pero también hay una intersubjetividad que esto se refleja en lo exterior colectivo. Así, por ejemplo, él define que lo que vemos en lo exterior a nivel individual y colectivo es porque hay una parte interior de cada uno de nosotros, tanto individualmente como colectivamente. Con lo cual, estos son los 4 cuadrantes que él delinea, y eso es muy importante porque a partir de aquí se van a poner en cada cuadrante las correspondientes ciencias, ya sea en lo interior individual es la parte psicológica, en lo interior colectivo serían las ciencias sociales, por ejemplo, y las diferentes ciencias que estaban un poco desordenadas. Él pone orden en este caos a nivel de ideas y de ciencia. Entonces, a partir de aquí de Ken Wilber,
Él tiene un mapa evolutivo de la conciencia, para mí uno de los mejores. Eso se puede consultar en la referencia 16, la nomenclatura 16. Y él básicamente lo que viene a explicar muy bien es que lo exterior, la experiencia externa, es donde está la dualidad. Y la dualidad es un niño en torno a los 2-3 años de crecimiento, cuando el niño empieza a tener los conceptos como yo emocional, como yo mental, es donde la personalidad se va formando y el niño se da cuenta que tiene que interactuar con el mundo exterior, con lo cual entra en dualidad. Él mismo se da cuenta que está separado del mundo. Cuando ya se separa de la madre, ya crece, en la adolescencia, incluso se hace mayor, se da cuenta que todos nosotros estamos enfrentados al mundo, estamos inmersos en la dualidad. Sin embargo, Ken Wilber argumenta en su mapa de la evolución de la conciencia que tenemos que tender, trabajar, ir hacia la no dualidad, que es la experiencia interna. Esa experiencia interna de la no dualidad es intentar ver el mundo no dividido, porque cuando dividimos el mundo, nos dividimos a nosotros mismos y la división implica elección. Y cuando elegimos, estamos separados de los demás, porque ahí interviene el ego y la elección egoísta hace que estemos separados de los demás. Bueno, todo esto es una gran filosofía por estudiar, repito, el punto 16, el que tenga interés que vaya y lo consulte, pero el gran aporte de Ken Wilber, después de haber estudiado a Platón, a Kant, él aporta su teoría de los 4 cuadrantes y la separación entre dualidad y no dualidad como conceptos. En realidad, la dualidad externa es lo que en el punto 17 se ha dedicado a la filosofía materialista. La filosofía materialista, la ciencia clásica, lo que ha hecho siempre es dividir la realidad, la naturaleza, en ciencias. Por ejemplo, la biología, la física, la química, la neurobiología, las neurociencias, todo eso son parcelaciones, divisiones de la realidad. Pero no hay una integración. Y Ken Wilber dice que para integrar todo esto hace falta, el punto de vista es la filosofía perenne, que es esa filosofía que ha persistido a través de cualquier cultura, cualquier historia de la humanidad, siempre ha existido, que es la espiritualidad. Ese concepto de filosofía perenne que ha existido en todas las tradiciones culturales, en todas las culturas que han habido en la humanidad, por fin, en los años 60 del siglo XX, surge la psicología transpersonal y vemos que desde la filosofía materialista, gracias a la incorporación de la filosofía perenne, ya por fin hay una tesis doctoral de un amigo, colega mío, Iker Puente, que fue una tesis pionera presentada en el sistema académico donde ya se habla de psicología transpersonal. La psicología transpersonal es una incorporación de la espiritualidad en el ser humano. ¿Por qué? La psicología transpersonal surge a través de 3 movimientos anteriores, que son el conductismo. El conductismo es básicamente, como muestra representativa, es el perro de Pavlov, que un perro cuando se le da de comer al toque de pito, cuando se da el pito, el perro saliva porque sabe que el pito lo asocia con la alimentación. Ese es el primer nivel de psicología que tuvo la cultura humana del siglo XX. Pero luego surgió el psicoanálisis con Freud, por ejemplo, que vio que había algo más interior de cada ser humano. Aquí ya descubre las sombras, los traumas interiores que tenemos, lo asocia mucho al tema de la sexualidad. Pero, sin embargo, luego surge un tercer movimiento que es el humanismo. Aquí lo más conocido a nivel humanismo es la pirámide de Maslow, son las diferentes jerarquías humanas que tenemos de cubrir nuestras necesidades, como pueden ser, por ejemplo, el hambre, la sed, la necesidad de afecto, de amor, de vivienda, y luego finalmente la realización como ser humano, buscar lo que nos hace feliz. Esto, lo que tenga interés, la pirámide de Maslow lo puede buscar por internet, está muy bien explicado. Pero después de ese humanismo que Maslow incorpora en la necesidad del ser humano, él dice que la espiritualidad es una necesidad inherente al ser humano y por tanto se desarrolla la psicología transpersonal. Y el punto 19, que es la tesis doctoral de Iker Puente, quien tenga interés que investigue, porque es un gran aporte al conocimiento, la psicología transpersonal, porque permite explicar de una manera ya académica todos estos conceptos desde la filosofía materialista a la filosofía perenne y por fin, desde el punto de vista académico, estudiar la espiritualidad del ser humano. Bien, hasta aquí, ¿qué podemos detectar y sacar?
como conclusiones. Como podemos ver, a través de estas investigaciones llegamos al punto 20, donde se puede concluir que la realidad es una ilusión. Y esto no es una simple aseveración. Muchos son los científicos y tradiciones filosóficas orientales, espirituales, que dicen que el mundo es maya, una ilusión. Esto también, las neurociencias modernas, ya también muchos científicos lo están diciendo, que todo es una ilusión. Incluso la neuropsicología, con estos estudios que hacen con la neuroimagen, cuando nos ponen el electrodo en la cabeza, también se ha demostrado que todo es una ilusión. Es más, se demuestra que las órdenes a nuestro consciente envían el subconsciente entre 0,3 segundos y 6 segundos antes. Es decir, que todo lo que decimos, pensamos y hacemos, no lo hacemos nosotros, lo hace el yo de esa figura ficticia que es la persona, pero en realidad el subconsciente ya toma las mucho antes. Por tanto, hay un mundo por descubrir en el interior de cada uno. Y es por eso que si trascendemos esa ilusión, ya podemos hablar de una trascendencia metafísica, porque si vamos más allá de la realidad, más allá de la ilusión, ¿qué es lo que no encontramos? Pues la metafísica, que justamente el sistema educativo no se atreve o no quiere o no hay interés en estudiar. Y sin embargo, esta trascendencia metafísica que está desarrollada en el punto 21, gracias a investigaciones científicas sobre la meditación, se hace un puente con la meditación para pasar del mundo ilusorio de la realidad, el punto 20, a el punto 22, donde ya podemos hablar de que existe una ascensión espiritual individual desde 3D a 5D. Aquí un pequeño análisis sobre lo que es el concepto 3D, 4D y 5D. Generalmente son términos que están un poco de moda, relacionados con el New Age o los nuevos movimientos espirituales, pero en realidad son conceptos que marcan una denominación para identificar un tipo de vibración. Esto, el que quiera investigar, le remito al punto 22, está todo muy ampliamente explicado. El 3D correspondería al mundo material, esa realidad que es ilusoria, es lo que se conoce como Matrix. El 4D se refiere a lo mental, lo racional, la imaginación, las fantasías, los sueños, todo aquello que se escapa de la 3D Matrix y que es un mundo por descubrir que se conocería como metafísica. Y la 5D sería el objetivo a lograr, que es la concordia entre todos nosotros, y para lograr estar de acuerdo en todos nosotros tenemos que estar vibrando en el amor. Vibrar el amor no es una cuestión fácil porque hay que sentirlo, por tanto no es una cuestión racional, es una cuestión de sentimientos y por tanto es una cuestión personal de trascendencia. Y aquí es donde podemos hablar que para trascender a 3D, 4D, 5D, como vemos a continuación, requiere comprender que la 3D es sobre todo una vibración de miedo, que es lo que estamos viendo actualmente, lo que hacen los poderes fácticos, políticos, económicos con esta falsa pandemia, donde el miedo hace bajar las vibraciones. Sin embargo, hay que comprender que en la 4D, donde todo es mental, es otro tipo de vibración, donde nos damos cuenta que así como vibramos nosotros, así somos. Por tanto, la meditación es muy importante en ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos y vibrar mucho más alto. Y es mediante ese camino donde podemos llegar a la 5D en alta vibración, que es el amor. Todos esos temas nos llevan a desarrollar otros puntos, como puede ser, por ejemplo, que el mundo que vemos es un sueño. O sea, por mucho sufrimiento que vemos, mucho desorden y caos que veamos, en realidad es un sueño en el cual estamos inmersos y no entendemos a captar esa realidad porque hay perspectivas que se nos escapan. Esta tradición de que el mundo es un sueño, el que quiere investigarlo, el número 24, hay muchas tradiciones poéticas, filosóficas, científicas que lo argumentan, ¿de acuerdo? Pero la manera de superar esa ilusión y ese sueño es justamente a través de la meditación. Y la meditación se convierte en realidad el mecanismo, el método para lograr la sanación trascendental del ser humano y de la humanidad. Repito, estas cuestiones se pueden investigar en cada punto que está en rojo. Y es así como gracias a la meditación podemos llegar a hablar de un despertar espiritual individual. Y digo individual porque el despertar individual es necesario para llegar al despertar colectivo. No puede haber un despertar colectivo si no hay un despertar individual de cada uno de nosotros. Nos hallamos aquí, pues,
ante una gran complejidad, porque lo que se trata de explicar con estos conceptos inherentes a la filosofía transpersonal, lo que se trata de explicar todo esto de un modo académico, de un modo psicológico, de un modo metodológico, y no es nada fácil. Hay varias incursiones que están haciéndose ahora en el nivel académico, donde se está intentando explicar estas cosas, estos nuevos conceptos. Entonces yo lo que he hecho a través de investigaciones es delinear todos estos viejos programas, que son viejos paradigmas, porque el mundo que vemos ahí fuera es un sueño, pero hay unos paradigmas viejos, que son viejos sistemas de falsas creencias, y nos tenemos que ir hacia los nuevos paradigmas de la humanidad, que también requieren una trascendencia, y esto hay que saber explicarlo, ¿verdad? Pues bien, yo a través de mi investigación me encontré que donde mejor pude encontrar la manera de comprender todo esto, de dar ese salto, digamos, cuántico, es en ZLAT. Porque cuando yo entré en ZLAT, vi que el concepto de sociedad holográfica resumía y ponía como objetivo perfectamente cuál debe ser el objetivo de la humanidad al cambiar el sistema de relaciones de un sistema piramidal a un sistema holográfico. Pero además me encontré en ZLAT que realmente había un grupo de personas que realmente estaban trabajando el empoderamiento de sí mismo a través del poder de la conciencia, e incluso descubrí, gracias a ellos, el planeta que ya está orbitando alrededor de la Tierra, que se llama como Eteria. Y me di cuenta que aquí había mucho poder de la conciencia y de manifestación e intención, y donde realmente se podía poder comprender estos temas aquí expuestos, porque eran practicantes de la meditación. Y aquí entramos ya en el poder de la conciencia a través de la meditación, y encontré un grupo de personas donde realmente se podía llevar de la teoría a la práctica todos estos conceptos aquí expuestos. Es decir, básicamente el viejo mundo, que es un sistema piramidal, gracias al poder de la conciencia, se puede llegar a un nuevo mundo que sería la sociedad holográfica. Evidentemente, el gran hándicap que tenemos aquí en ZLAT todavía es, primero, ponernos de acuerdo entre nosotros, trabajar sobre nosotros mismos, cohesionar nuestra conciencia como colectiva, como grupo unificado, que eso es lo que estamos haciendo, obviamente, pero luego trasvasar esto ahí fuera, a este mundo que está en caos permanente. Y entonces para eso es necesario explicar todos estos conceptos, elaborar una nueva filosofía, que en este caso sería la filosofía transpersonal, para comprender todo esto que hasta aquí estamos desarrollando. Y lo que hay que comprender para llegar a esta evolución de la conciencia es que la conciencia individual, cuando se refleja en 3D, es una conciencia que vive en la Matrix, en la dualidad, en la materia, en lo ilusorio, en el sueño, pero que es posible que esta conciencia se pueda trascender gracias a una teoría integral de la evolución de la conciencia. Este punto 29 que habla de la teoría integral de la evolución de la conciencia es un mapa mental que tengo desarrollado, que recoge varias teorías, recoge Ken Wilber, la teoría de Abraham Maslow, recoge la teoría de Don Harkins, que Don Harkins, dicho sea rápidamente, es un artículo muy interesante para el que no quiera entrar en grandes complejidades, como aquí estamos viendo que se podían perder algunos en esos conceptos, pero recomiendo mucho este artículo de Don Harkins, que habla de los 8 velos de la percepción. Es un artículo muy sencillo, pero muy resumido, que explica cómo las personas tienen que desaprender su sistema de creencias, y habla que tenemos 8 velos de la percepción, como el económico, el político, etcétera, etcétera, hasta llegar a la contemplación de la teoría extraterrestre. Es muy interesante este artículo y está recogido en esta recopilación de investigación de la teoría integral de la evolución de la conciencia. Y aquí en esa teoría es donde expongo que la conciencia colectiva básicamente se debe basar en el amor. La 5D en realidad es un estado de vibración del amor. Y lo que estamos viendo en el mundo actualmente es que el mundo se está dividiendo porque las vibraciones están separadas entre los que aún vibran en 3D y los que ya vibran en 5D. Bien, todo esto, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a que tenemos que replantear todo el sistema educativo, todo el sistema de pensamiento, toda la psicología humana, y por tanto se hace ya necesario estudiar
los orígenes, la complejidad y el futuro de la humanidad. Eso es otro trabajo que está recopilado bajo el número 30. Y para superar esta complejidad del ser humano y de la humanidad, hacía falta una elaboración de una filosofía de la mente para la transformación interior. Es decir, si queremos ver el cambio fuera, el cambio tiene que ser primero interior. Entonces hacía falta una filosofía de la mente, que es lo que desarrolla el punto 31, para que veamos cómo esa transformación interior sí que es posible, ya que tenemos ahora la psicología transpersonal en el ámbito educativo y también tenemos la visión transpersonal que está incursionando en el sistema educativo. Con lo cual, todos estos temas ya nos permiten hablar de una psicología transracional. No confundir la psicología transpersonal que vemos aquí, desarrollada por Iker Puente, porque la psicología transpersonal es más allá del ego, es decir, es el cambio interior de cada uno de nosotros, mientras que la psicología transracional es más allá de la razón y se hace referencia a todos los temas de investigación, como pueden ser la experiencia cercana a la muerte, la metafísica, la reencarnación, las ciencias no éticas, es decir, un cúmulo de investigaciones o de conocimientos que están contemplados más allá del ego, más allá del método científico, más allá del sistema académico. Con lo cual, la psicología transracional abre un campo de oportunidades de investigación. Dicho sea de paso, este concepto es totalmente novedoso, no existe en el sistema académico, es una formulación que hago aquí. De hecho, creo que es la primera vez que lo presento formalmente, pero el que quiera ver qué abarca este concepto, el número 32 tiene cantidad de material por investigar. Bien, una vez planteado que la humanidad necesita unos replanteamientos filosóficos, educativos y psicológicos, ya podemos entrar en el análisis de lo que está pasando en el mundo actualmente. Estamos inmersos en un mundo en plena crisis donde nadie sabe, o algunos sí queremos comprender qué es lo que está pasando en esta división que hay en el mundo entre las personas que están siendo pues, inoculadas con una falsa vacuna, que es un experimento transgénico, y en el número 33 yo hice un análisis de la pandemia mundial desde que empezó esta crisis el año pasado, en marzo-abril del año pasado, allá por Semana Santa, y ahí tengo pues 10 o 12 artículos que mi punto de vista, mi punto de vista basado en investigaciones científicas, donde todo lo que ahora se está debatiendo con el surgimiento del grafeno, el 5G, etcétera, etcétera, ahí está contemplado en este punto. Por tanto, estamos inmersos en que hay que comprender ahora mismo qué está pasando en el mundo, porque el mundo está dividido, hay unos poderes que no quieren esclavizar a través de una falsa pandemia y la obligación de todos nosotros es, de las personas que están más o menos despiertas, comunicar esos conocimientos al colectivo humano. Por eso, el número 34 explico cómo está surgiendo un pensamiento crítico individual y colectivo, que es lo que estamos viendo ahora por borbotones que están saliendo: médicos por la verdad, biólogos por la verdad, policías por la verdad, padres por la verdad. O sea, todo es por la verdad. Ahora todo el mundo quiere saber la verdad de lo que está pasando en esta falsa pandemia. Sin embargo, todavía nadie se ha planteado esa verdad a un nivel filosófico o a un nivel educativo o a un nivel científico, como lo estoy yo proponiendo. Porque cuando todos estos colectivos de biólogos, científicos y diversos colectivos científicos que están investigando estos temas, algún momento tendrán que llegar a un acuerdo entre todos ellos y comprender que lo que estamos experimentando ahora aquí tiene un arranque, una visión de perspectiva filosófica, histórica, que es la que estamos presentando aquí. Por tanto, y aquí llegamos al meollo de la cuestión, todo esto me permite en un punto 35 explicar que la filosofía transpersonal en realidad es la ciencia de la conciencia. Porque la filosofía transpersonal lo único que hace es, y nada menos, es explicar todos esos vericuetos, todas esas lagunas que nos impiden comprendernos a nosotros mismos de un modo individual, pero también de un modo colectivo. ¿Sí? Entonces, todas estas investigaciones desarrolladas hasta aquí, hasta el número 35, nos permite avanzar en la investigación y comprender que esta pandemia mundial, esta falsa pandemia mundial, en realidad, desde un punto de vista bíblico, se habla de apocalipsis,
pero el término apocalipsis en realidad quiere decir revelaciones. Desde un punto de vista de la tradición cristiana, incluso se habla de las revelaciones de Jesucristo. Recordemos, la verdad os hará libres. Por tanto, para que la verdad nos haga libres, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta un auténtico despertar espiritual colectivo, que es lo que se desarrolla en el punto 37. Y por tanto, para que haya un despertar individual y también colectivo, recordemos que el individual ya lo hemos visto anteriormente en un punto anterior, aquí ya hablamos del despertar espiritual colectivo, es decir, padres por la verdad, científicos por la verdad, bomberos por la verdad, todas esas verdades, biólogos por la verdad, todas esas verdades que están descubriendo muchos colectivos, se tienen que unificar bajo el epígrafe número 38 de un nacimiento de una nueva conciencia. Hay que poder explicar todo esto, esta nueva verdad que está en el mundo, cómo se articula bajo un concepto de nueva conciencia. Para entender cómo estamos evolucionando hacia una nueva conciencia, que recordemos, para no perder de vista la exposición, esta nueva conciencia es la que pretendemos aquí, es trascender el yo del primer renacimiento hacia el segundo renacimiento, todos nosotros, cómo debemos entendernos y comprendernos todos nosotros como conciencia colectiva. Pues bien, este desarrollo que hemos llevado hasta ahora aquí, hasta el punto 36 y 38, ahora hay que explicarle a la gente cómo es posible que esta apocalipsis que estamos viviendo en realidad es fruto de una manipulación social, económica y política a través de la historia, la educación, la falsa pandemia, etc. Bueno, el que quiera interés, en el punto 39 puede investigar cómo la historia de la humanidad, cómo la educación, cómo la política, cómo todo lo que vemos fuera de nosotros es pura manipulación desde todos los ámbitos. Entonces, para trascender ese punto de manipulación, hay que contemplar que el despertar espiritual colectivo, que hemos visto en el punto 37 anterior, nos lleva a la evolución del amor. Es decir, cuando una persona despierta individualmente, el proceso es que la razón que está en el ámbito dual materialista se espiritualiza y descubre que trasciende el ego y lo sustituye ese ego por un servicio a los demás, por una compasión, por una empatía, por un entendimiento de los demás. Cuando ese proceso individual se lleva de un modo colectivo, se puede hablar de una evolución del amor a nivel colectivo. Y esto no es una cuestión dicha así muy hipotéticamente, no. En el punto 40, quien quiera lo investiga, hay también científicos que desde la neuropsicología, desde las neurociencias, también explican que el amor, la evolución del amor es totalmente factible, posible, y es a lo que debemos tender en la actualidad. Por tanto, si debemos trascender el punto 39 de la manipulación económica, social y política que hemos sido objeto, y lo debemos hacer a través de la evolución del amor, esto implica que es necesaria una educación transracional, es decir, más allá de la razón, como misión espiritual. Es decir, la educación se tiene que ya centrar en explicar que estas cuestiones hasta ahora consideradas metafísicas, como el amor, como la espiritualidad, ya tienen que ser enseñadas porque es el único camino de salvación que nos queda para trascender la crisis que está sufriendo la humanidad. Por tanto, para ir a lo concreto, esa manipulación que hemos sufrido en el punto 39, en el punto 42 se refleja como una ingeniería social y mental que vemos como los medios de comunicación, los políticos, la jerarquía piramidal de muchas grupos de manipulación, llámese Illuminati, llámese sociedades secretas, etcétera, que son los que manipulan este sistema piramidal a través del dinero, la política. En realidad, y aquí viene el plato fuerte de la presentación, en realidad la 3D es manipulada por seres regresivos que en la cuarta dimensión, y por tanto nos adentramos en cuestiones metafísicas. Aquí, en este punto 43, para contemplar estas cuestiones metafísicas, donde hay estos seres oscuros, o digámoslo de otra manera, entes metafísicos, llámese reptilianos, llámese dragones, llámese insectoides, es decir, son entes metafísicos que están más allá de la 3D, que controlan la Matrix. Y para los que quieran investigar esto, yo creo que la mejor manera es hacerlo a través de los vídeos de William Criado, que es un médico venezolano que mediante la hipnosis clínica regresiva
se introduce a través del subconsciente del paciente y descubre un mundo fascinante donde vemos que hay el no tiempo. El espacio-tiempo que conocemos en la matriz, ahí a través del subconsciente adquiere otra formulación, el no tiempo. Ahí existen los viajes en el tiempo, existen las regresiones hacia atrás, los adelantos hacia el futuro, y vemos que el concepto del tiempo, que es otro tema muy apasionante, que también se puede estudiar en mi web, el fenómeno del tiempo es apasionante porque no tiene nada que ver como lo percibimos en la 3D. Por tanto, estas cuestiones metafísicas de la cuarta dimensión, la única manera de trascender esa cuarta dimensión es ir mediante la luz. Hay un porcentaje que tenemos cada uno de nosotros, según William Criado, un 2% de gen luz, y el 98% somos de procedencia reptiliana. De hecho, la ciencia habla del cerebro reptiliano, porque no en vano el 98% de nuestro desarrollo neuronal procede de los Anunnakis, según diversas investigaciones. Pero lo que ocurre en la 4D es que los seres regresivos carecen de salud, de hecho carecen de los 3 chakras superiores, del corona, el corazón y alguno más, los sentimientos, creo, les impide subir a la 5D. Por eso utiliza la tecnología, la manipulación genética, diversas investigaciones, la inteligencia artificial para manipular a 3D, porque en cierto modo somos su alimento. Como todo es vibración, todo es energía, todo sigue una escala evolutiva desde de lo inferior a lo superior. Y los que están en 4D se alimentan de energías de la 3D. No es que sea malo ni bueno, es simplemente una jerarquía de crecimiento en el universo, ¿de acuerdo? Y la única manera de trascender esa 4D es el camino del amor, y este camino del amor se convierte, en el punto 44, que es un camino ascendente hacia la sabiduría. Y aquí en este punto es quizá lo más difícil a lograr, porque ya se convierte en un tema muy personal de cada uno, lograr la sabiduría. Porque tenemos que trascender nuestra razón, nuestro ego, nuestra perspectiva de la vida, nuestro sistema de creencias. Todo esto tiene que estar removido y trascendido hacia la contemplación del amor para vivir en una vibración pura de amor que se conoce como 5D. Por tanto, ya llegado a este punto de la exposición, estamos ya llegando al colofón de la explicación de lo que es la filosofía transpersonal. En el lado izquierdo vemos que si hemos descubierto que la 3D es manipulada por seres de la 4D, es decir, que la Matrix, hay una ingeniería social y mental, esto el que tenga interés puede estudiar a David Icke, tiene libros que lo explican muy bien, yo he leído algunos de sus libros y son muy interesantes, lo explican muy bien. Si la Matrix, la 3D, es manipulada por la 4D, obviamente la solución es el punto 45, debe haber una integración entre ciencia y espiritualidad, que era el debate inicial que habíamos planteado aquí. Recordemos que el inicio, al punto 7, la humanidad se encuentra en una crisis entre ciencia y espiritualidad. Y lo único que hemos hecho aquí, de un punto de vista filosófico, antropológico, cultural, psicológico, es desgranar todos estos conceptos para llegar a la conclusión de que es necesaria la integración entre la ciencia y la espiritualidad para poder trascender la materia. Y aquí yo implemento esta investigación con el punto 46, que son todas las monografías científicas que, recuerdo, están aquí en mi web, donde cada tema, como la salud, la meditación, las ciencias noéticas, en fin, cualquier tema que quiera investigar está aquí a su disposición. Por tanto, esto implica que hay que contemplar las ciencias noéticas. La ciencia noética se refiere al estudio del pensamiento, cómo surgen nuestros pensamientos. Claro, son temas muy complejos porque interviene no solo la cultura, el sistema de creencias, la psicología humana, todo esto que hemos puesto hasta aquí de una manera muy resumida. Y es importante destacar que desde los años 60, 70 hay un movimiento transpersonal, que esto está desarrollado en el punto 47, investigadores, científicos, filósofos, pensadores, que ya están trabajando en este movimiento transpersonal. Es decir, no soy el único a desarrollar esta tesis, quizás soy el exponente
de la filosofía transpersonal, pero la filosofía transpersonal no es más que un movimiento que viene de otros científicos, otros investigadores. En realidad, esto arranca desde el surgimiento de la física cuántica, allá por principios del siglo XX. Pero ya estamos inmersos en el siglo XXI, donde hay una gran crisis humanitaria, hay una gran crisis de conciencia, y para poder entender lo que está pasando en el mundo, a nivel filosófico, a nivel psicológico, a nivel académico, ha sido necesario replantear no solo la cultura, no solo los principios de la humanidad, también la antropología filosófica. Somos como ser humanos, a qué aspiramos como ser humanos, a qué aspiramos como humanidad. Por tanto, cuando seamos capaces entre todos de replantear todos estos temas a nivel educativo, y insisto, a nivel académico, y también entre las personas que nos estamos uniendo aquí en CELAC o cualquier otro grupo de colectivo en la humanidad, todos inevitablemente tienen que contemplar que el segundo renacimiento, que es el objeto de la presentación hoy aquí, ese segundo renacimiento que consiste en la integración entre el yo en el nosotros como colectividad, implica una trascendencia de cada uno de nosotros y un cambio interior. Y eso en realidad es lo más complicado. Cambiar nosotros porque, hay que decirlo claramente, estamos viendo todavía la 3D, procedemos de un sistema de creencias todavía donde es difícil cambiar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos o implantes, o sistemas de creencias, o sombras, o falsos mitos implantados en nuestra memoria que hacen que actuemos de una manera egoica en beneficio propio. Y el gran cambio que tiene que haber la humanidad es justamente dejar de pensar en uno mismo y pensar en el colectivo humano. Entonces, esto es el reto más importante que tiene la humanidad, que tenemos todos aquí en CELAC y también fuera de nosotros, y eso requiere el replanteamiento de nuestra manera de comprender el mundo. Por eso es importante, creo yo, cambiar el paradigma de la filosofía hacia la filosofía transpersonal, y también un tipo de educación que vaya más allá de la razón, que son los dos conceptos más simbólicos que representan hacia dónde tiene que ir la humanidad a nivel estudioso de sí mismo, de cada uno de nosotros, ¿no? En fin, hasta aquí es un poquito la exposición de todos esos conceptos que nos llevan a esta conclusión final de que si queremos cambiar el mundo, recordemos que esto lo dije al principio, lo voy a volver a poner porque yo considero que es muy importante, porque es la clave de todo, es que tenemos que ir hacia un proyecto filosófico y pedagógico que es cambiarse a sí mismo para cambiar el mundo. Y si yo me cambio a mí mismo, como decía Sócrates, aquel que quiera cambiar el mundo deberá cambiar por cambiarse a sí mismo. Entonces, si yo me cambio, puedo cambiar el mundo, cambio mi realidad. Incluso esto está explicado desde la física cuántica. Y en la medida que todos cambiemos un poquito o mucho, nos iremos integrados en todos nosotros. Y esto es lo que aquí en CELAC pretendemos como sociedad holográfica. Y hasta aquí la exposición. Para más información, lógicamente, está mi web con mis publicaciones. Y todo esto aquí explicado, pues de alguna manera es lo que trato de explicar y dejar explicado en este libro, Ciencia, Filosofía y Espiritualidad, que sería la integración entre la ciencia, que es el mundo material, la filosofía, que es el mundo mental, y la espiritualidad, que es la hermenéutica o más allá de los sentidos, o aquello a lo que aspiramos como seres humanos. Llámese Dios, llámese universo, llámese espíritu. Bueno, hasta aquí la presentación. Si hay alguna pregunta, comentario, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias por esta presentación y por vuestra presencia. Gracias. Muy lindo, muy bueno, Amador. Muchas gracias, Amador. Qué interesante. ¿Cuánto sabes? Bueno, el saber es de todos. Es lo que trato de explicar, que el conocimiento es lo que nos hará libres. Por eso insisto mucho en explicar la filosofía transpersonal y que sea a través de una nueva educación. Entonces, hay unos precursores
que son estos personas, científicos, filósofos que he citado, como puede ser Iker Puente, Wilber, Platón, Kant, Joe Dispenza, Amit Goswami. Es decir, el cambio lo estamos haciendo entre todos, incluso lo que estamos en CEDLAB. Lo único que yo hago aquí es, desde la filosofía, intentar explicar todo esto desde un punto de vista, digamos, académico. Muchas gracias, Amador. Una clase magistral para poder entendernos a nosotros mismos y a este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y si queréis pues damos por finalizado la exposición, aunque podemos proseguir con las preguntas. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Amador. Estuvo muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias.